Buenas noches, docente y compañeros. Hoy hablaremos sobre la comunicación celular. Este trabajo es realizado por Jennifer Murillo, Doris Suárez, Carol Prada, Cristian Erazo y mi persona, Johan Narváez. Hoy les voy a hablar sobre cómo se produce la comunicación celular en la biología. Podemos empezar diciendo que las células se comunican entre sí mediante señales directas, entre ellas o mediante la emisión de una sustancia recibida por otra célula. La célula detecta, interpreta y responde a señales del entorno o de otras células. Esto es esencial para poder coordinar funciones como el crecimiento, la respuesta inmune, la reparación de tejidos y el desarrollo, en la regulación del crecimiento, el sistema inmunológico, la cicatrización o la respuesta al estrés. Cuando falla, puede desencadenar enfermedades como el cáncer. En estas, las células pueden ignorar señales que les ordenan dejar de dividirse o morir. Diabetes tipo 2. En estas encontramos pérdidas de sensibilidad a la insulina, enfermedades neurodegenerativas. En estas encontramos un mal funcionamiento en las sinapsis neuronales y por último trastornos autoinmunes, en el cuales encontramos errores en la comunicación entre células inmunes. Conexión entre células, esto quiere decir que para haber una conexión entre las células debe haber una parte que es emisora, células emisoras y las células receptoras. Las células emisoras son las células que cumplen con enviar el mensaje por medio de moléculas, proteínas, etcétera. Las células receptoras son las que reciben el mensaje por medio de las moléculas y las proteínas. Eh, y también hacen que, por medio también de la membrana, también hacen que tengamos una parte interna de información y en la parte externa de información. También pasa algo similar con la neurona, que es la célula cerebral, la neurona, que por medio de las dendritas eh, reciben la información pasando por medio del axón hasta llegar al núcleo y hacer una sinapsis con otras neuronas, conectándose por medio de las dendritas. Esta es una parte, estas son las partes de cómo se conectan las células y células neuronales. Buenas noches. Hoy me corresponde hablar sobre cómo responden las células a las señales. Una vez que una célula recibe una señal, como por ejemplo una hormona o un neurotransmisor, necesita responder de alguna manera. Este proceso se llama respuesta celular y es el paso final de la comunicación celular. Los pasos son la recepción de la señal. Primero, la célula detecta la señal a través de una molécula especial en una membrana llamada receptor. El siguiente paso se llama transducción de la señal. Cuando el receptor capta la señal, se activa una cadena de recepciones químicas dentro de una célula como una especie de teléfono descompuesto que va pasando el mensaje. El tercer paso es finalmente la célula que responde. Esa respuesta depende del tipo de célula y la señal recibida. Algunas posibles respuestas son cambios en la expresión genética, la célula comienza o detiene la producción de ciertas proteínas, secreción de sustancias como hormonas o neurotransmisores, o la apertura o cierre de canales iónicos, lo que afecta el equilibrio eléctrico de la célula, que es muy común en neuronas,
O también está la división celular o incluso muerte celular programada. Un ejemplo es cuando una neurona recibe un neurotransmisor como la dopamina, sus receptores lo detectan, se genera una señal eléctrica y esa neurona responde transmitiendo un impulso a la siguiente. Esa es una forma de comunicación celular esencial en procesos psicológicos como el aprendizaje, la motivación o las emociones. Buenas noches, mi nombre es Dori Yasmín Suárez. Hoy les voy a hablar de los tipos de comunicación celular. Ellos son comunicación paracrina, comunicación autocrina, comunicación endocrina, comunicación yustacrina, comunicación nerviosa, comunicación por moléculas gaseosas, comunicación por contacto directo, comunicación intracelular, comunicación intercelular. La comunicación celular es fundamental para que los órganos y tejidos funcionen en conjunto y mantengan la homeostasis. Señalización celular. Las células se comunican mediante señales químicas, físicas o eléctricas. Las señales químicas se envían en forma de moléculas pequeñas llamadas ligandos que se unen a receptores específicos en las células diana. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Tian Grillo. El día de hoy vengo a dar algunos ejemplos que pasan en la vida cotidiana con algunos tipos de la comunicación celular. Empezamos con la paracrina. Un claro ejemplo para esto es cuando, digamos, nos cortamos la piel. Las células más cercanas a esta herida liberan moléculas como de señalización que atraen a células inmunitarias para que éstas vayan al sitio de la lesión y ayudan a sanar un poco más la herida. Tenemos la autocrina. Eso es cuando una célula cancerígena se divide sin control. Esta puede liberar moléculas señalizadoras que la estimulan a seguir creciendo y dividiéndose. Tenemos la endocrina. Por ejemplo, cuando comemos, nuestro páncreas libera insulina que viaja a través del torrente sanguíneo y así nos ayuda a regular los niveles del azúcar en la sangre. La neurotransmisión. Cuando, por ejemplo, cuando vemos a algún amigo, algún familiar que no vemos hace mucho, nuestro cerebro libera neurotransmisores como la dopamina, que nos hace sentir como la felicidad y demás. Está el contacto célula-célula. Esto es cuando las células del corazón se comunican entre sí a través de uniones celulares especializadas que pueden coordinar sus contracciones para bombear sangre de manera un poco más eficiente. Tenemos la yuctracrina. Esta es cuando las células del sistema inmunitario se comunican entre sí y a través de estas moléculas señalizadoras que se unen a receptores en células adyacentes pueden coordinar su respuesta para combatir las infecciones. Listo, muchísimas gracias.